Hola, buenas noches. Acabo de ducharme y todo eso. Y... Olin. Que no sé cómo poner el móvil, de verdad. Que no debe estar. Espero que no se va a caer. Ay, Dios. Uy. Vale. ¿Me gusta mi moño? ¿Mi moño? Está bien, vale. Ahí están las preguntas. ¿Vale? Así. Pues, y voy a leer más o menos que te interesa, no cosas que no tienen nada que ver con eso. Vale. ¿Qué duración podrá tener el nombramiento de funcionario interino cuando se trate de ejecutar programas de carácter temporal? ¿Qué duración podrá tener el nombramiento de un interino? Pues, conforme al artículo 10.1, no tiene que ser superior a 3 años, ampliable hasta 12 meses, más por las leyes de función pública que se dicten en el desarrollo del TREBEP, donde podrá prestar servicios el personal interino designado como consecuencia de la ejecución de programas de carácter temporal. Donde podrá prestar servicio el personal interino. Pues, conforme al artículo 10.6, en la unidad administrativa en la que se produzca su nombramiento o en otras unidades administrativas en las que desempeñen funciones análogas, siempre que dichas unidades participen en el ámbito de aplicación del citado programa o carácter temporal con el límite de duración señalado en el artículo 10 TREBEP. ¿Cómo se determinará qué puestos de trabajo pueden ser desempeñados por personal laboral? ¿Cómo se determinará qué puestos de trabajo pueden desempeñar personal laboral? Pues, conforme al artículo 11.2, mediante las leyes de función pública que dicten en el desarrollo del TREBEP, respetando en todo caso el establecimiento en el artículo 9.2, reservadas a funcionarios de carrera. ¿Cómo se determinará qué órganos de gobierno de las administraciones públicas podrán disponer de personal eventual? ¿Cómo determinará? Pues, conforme al artículo 12.2, mediante las leyes de función pública que dicten en el desarrollo del TREBEP. Para que no constituirá mérito el tiempo desempeñado al servicio de una administración pública como personal eventual. Para que no constituirá mérito. Pues la respuesta es artículo 12.4, ni para el acceso a la función pública o para la promoción interna. ¿Qué carácter tiene la relación funcionarial? La relación funcionarial tiene carácter permanente conforme al artículo 9.1. ¿Cómo deberá realizarse la selección de funcionarios interinos según el TREBEP? Pues, conforme al artículo 10.12,
2. Mediante procedimientos ágiles y respetarán en todo caso los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad. Mediante procedimientos ágiles. ¿Qué tipo de funciones quedan reservadas en todo caso a los funcionarios públicos? Según el TREVEP, ¿qué funciones quedan reservadas a los funcionarios públicos según el TREVEP? Pues conforme al artículo 9.2, aquellas que impliquen la participación directa o indirecta en el ejercicio de las potestades públicas, en el salvaguardia de los intereses generales del Estado y de las administraciones públicas. Y el régimen resultará de aplicación a funcionarios interinos. El régimen, pues conforme al artículo 10.5, en general de las funciones de carrera en cuanto sea adecuado a la naturaleza de su condición. ¿Qué es el personal laboral a efectos del TREVEP? El personal laboral, conforme al artículo 11.1, es aquel en virtud de contrato de trabajo formalizado por escrito en cualquiera de las modalidades de contratación de personal previstas en la legislación laboral, presta servicios retribuidos por las administraciones públicas. ¿Qué tareas desempeña el personal eventual según el TREVEP? Según el artículo 12.1, las expresamente calificadas como de confianza o asesoramiento especial. Siguiente. ¿Cómo será el nombramiento y cese de personal eventual al servicio de la administración pública? Conforme el artículo 12.3, el nombramiento será libre. ¿Qué funciones desarrollan los funcionarios interinos según el TREVEP? Según el artículo 10.1, las propias de funcionarios de carrera. Las propias de funcionarios de carrera. ¿Cuándo resultará de aplicación a los funcionarios interinos el régimen general de los funcionarios de carrera? Conforme al artículo 10.5, cuando sea adecuado a la naturaleza de su condición. ¿Quiénes son empleados públicos? Conforme al artículo 8.1, son aquellos que desempeñan funciones retribuidas en las administraciones públicas al servicio de los intereses generales. ¿Quiénes son los funcionarios de carrera? Según el artículo 9.1, son aquellos que en virtud de nombramiento legal están vinculados a una administración pública por una relación estatutaria regulada por el derecho administrativo para el desempeño de servicios profesionales retribuidos de carácter permanente. ¿Qué principios deben respetarse en todo caso tratándose de la selección de funcionarios interinos? Según el artículo 10.2, igualdad, mérito, capacidad y publicidad. Siguiente pregunta. Cuando se haya nombrado funcionario interino con ocasión de la existencia de plazas vacantes y no sea posible su cobertura por funcionarios de carrera, deben incluirse las mismas
siempre en la oferta de empleo correspondiente al ejercicio en que se produce dicho nombramiento. Respuesta es el artículo 10.4, sí, salvo que se decida su amortización. ¿Dónde podrá prestar servicios el personal interino designado como consecuencia de la acumulación de tareas por plazo máximo de 6 meses, dentro de un periodo de 12 meses? Respuesta es artículo 10.6, en la unidad administrativa en la que se produzca su nombramiento o en otras unidades administrativas en las que desempeñen funciones análogas, funciones análogas, siempre que dichas unidades estén afectadas por la mencionada acumulación de tareas. ¿Qué carácter tiene el nombramiento del personal eventual? Conforme al artículo 12.1, el personal eventual tiene el carácter no permanente. ¿Por qué se elegirá al personal docente? Artículo 2.3 es por la legislación específica dictada por el Estado y por las comunidades autónomas en el ámbito de sus respectivas competencias y por lo previsto en el TREDEP, excepto el capítulo 2 del título 3, salvo el artículo 20 y los artículos 22.3, 24 y 84. ¿De qué manera están vinculados los funcionarios de carrera a una administración pública? Artículo 9.1. Son vinculados por una relación estatutaria regulada por el derecho administrativo. ¿Qué circunstancias pueden motivar el nombramiento de un funcionario interino? Respuesta es el artículo 10.1, que tiene 4 subpuntos. Primero A. La existencia de plazas vacantes cuando no sea posible su cobertura con funcionarios de carrera. B. La sustitución transitoria de los titulares. C. La ejecución de programas de carácter temporal que no podrán tener una duración superior a 3 años, ampliable hasta 12 meses, más por las leyes de la función pública que se dicten en el desarrollo del TREDEP. Y D, el último, el exceso o acumulación de tareas por plazo máximo de 6 meses dentro de un periodo de 12 meses. ¿Qué funciones no podrán desempeñarse por personal laboral? Lo vamos a ver en el artículo 11.2. En todo caso, los señaladas en el artículo 9.2 reservadas a funcionarios de carrera. ¿Cómo se denomina el título 2 del TREDEP? Se denomina personal al servicio de las administraciones públicas. ¿Cómo deberá procederse cuando se haya nombrado funcionario interino con ocasión de la existencia de plazas vacantes, cuando no sea posible su cobertura con funcionarios de carrera? Respuesta es el artículo 10.4. En este caso, dichos plazos deberán incluirse en la oferta de empleo correspondiente al ejercicio en que se produce su nombramiento,
si no fuera posible, en la siguiente, salvo que se decida su amortización. Que debe quedar garantizado en el ejercicio del derecho a la huelga por parte de los empleados públicos. El mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad, lo dice el artículo 15. ¿En qué consistirá la carrera profesional aplicable a cada ámbito? En la aplicación aislada o simultánea de alguna o algunas de las modalidades reconocidas, conforme al artículo 16. ¿Cuál es la rúbrica del título 3? Derechos y deberes, código de conducta de los empleados públicos. ¿Qué límite tiene el derecho a la libertad de expresión por parte de los empleados públicos? Los señalados por el ordenamiento jurídico, según el artículo 14. En la relación con los derechos individuales de los empleados públicos, en discriminación no deben recibir lo mismo. Según el artículo 14, nacimiento, origen racial o étnico, género, sexo o orientación sexual, religión o convicciones, opinión, discapacidad, edad, cualquier otra condición o circunstancia personal o social. ¿Qué supone para los funcionarios de carrera profesional? Un derecho, según el artículo 16. ¿Qué tipos de derechos se reconocen a los empleados públicos? Según el artículo 14 y 15, derechos individuales ejercidos colectivamente. Derechos individuales y derechos individuales ejercidos colectivamente. ¿Cuándo podrán ejercitar el derecho a la formación continua y la actualización de sus conocimientos y capacidades profesionales los empleados públicos? Preferentemente en el horario laboral, según el artículo 14. ¿En qué términos y condiciones tienen derecho a la jubilación los empleados públicos? En los establecidos en las normas aplicables, según el artículo 14. Un momento. ¿A quién tienen derecho los empleados públicos en materia de seguridad y salud en el trabajo? ¿A quién tienen derecho? A recibir protección eficaz, según el artículo 14. ¿Cómo podrán los empleados públicos plantear conflictos colectivos de trabajo? De acuerdo con la legislación aplicable en cada caso, según el artículo 15. ¿Qué principios adornan el derecho a la carrera profesional de los empleados públicos? Según el artículo 16, es un derecho
que solo reconoce a los funcionarios de ARERA. ¿Qué progresión simultánea y bajo qué condiciones permite atrever a los funcionarios de ARERA? En las modalidades de ARERA horizontal y vertical, siempre y cuando de la administración correspondiente las haya implantado en un mismo ámbito, según el artículo 16. ¿Cómo se llevará a cabo el derecho individual a la progresión en la carrera profesional y promoción interna de los empleados públicos? Respuesta es, según el artículo 14 y 15, mediante la implantación de sistemas objetivos y transparentes de evaluación. ¿A qué tienen derecho los empleados públicos al objeto de poder conciliar su vida personal, familiar y laboral? Según el artículo 14, a que adopten las medidas que favorezcan dicha conciliación. ¿Cómo podrán ejercitar los empleados públicos su derecho de reunión? Según el artículo 15, en los términos establecidos en el artículo 46. Un momento. En relación con los derechos individuales de los empleados públicos, el respeto deben recibir lo mismo. Tienen que recibir el derecho a la intimidad, orientación sexual, propia imagen, dignidad en el trabajo, especialmente frente al acoso sexual y por razón de sexo, moral y laboral, según el artículo 14. ¿A qué prestación de seguridad social tienen derecho los empleados públicos? Según el artículo 14, a los correspondientes al régimen que les sea de aplicación. Y requerirá el cese del puesto de trabajo obtenido por el procedimiento de concurso. Según el artículo 20.5, la aprobación previa en cada caso de sistemas objetivos que permitan evaluar el desempeño de acuerdo con el establecido en el apartado 1 y 2 del artículo 24. La antigüedad será exigible a los funcionarios de ARERA para que puedan participar en los procesos de promoción interna. Según el artículo 11 o 18.2, de al menos 2 años de servicio activo en el inferior subgrupo o grupo de clasificación profesional en el supuesto de que ésta no tenga subgrupo. ¿A qué criterios deberán adecuarse en todos los casos los sistemas de evaluación del desempeño? Según el artículo 20,
Punto 2. A la transparencia, objetividad, imparcialidad y no discriminación.